100% todo fue por producto de maltrato, sobre todo las violaciones, maltratos físicos que sufrió en el INOF, a la cual ella tuvo 2 operaciones posteriores. Luego los años de estrés y de maltrato que sufrió mientras estaba en los juicios con todos estos jueces apegados al régimen, con barbaridades que escuchó. Luego ella más nunca fue para el juicio, entonces la condenaron en ausencia, la destituyeron a medianoche en ausencia de su presencia y de sus abogados. Todo esto hizo que su salud se deteriorara, y esto es producto de todas las consecuencias que está sufriendo de enfermedades, producto 100% de todo este problema del caso, casi 17 años de estrés y de presión y de persecución. Nelson, ustedes de alguna manera podrían o van a intentar ser resarcidos por el Estado venezolano, es decir, que el Estado venezolano de alguna manera compense, aunque nada le puede devolver los años que le robaron en la cárcel, compense a la doctora María Lourdes Afiuni por los maltratos, por la prisión injusta, por la cantidad de situaciones que le ha tocado vivir. Bueno, imagínate, son, como dijimos, casi 17 años de... Ella era una juez titular que se ganó su puesto por concurso, o sea, no la puso nadie a dedo, ella se lo ganó. Son 17 años de sueldos caídos, de seguros, que su seguro médico que se lo eliminaron, daños a su salud, violaciones de derechos humanos. Bueno, el Estado venezolano va a tener que resarcir en algún momento todos esos daños, muchos daños. Y como tú mismo dices, eso no va a compensar 16 años de su vida, eso no lo va a compensar, pero debe pagar el Estado venezolano. Absolutamente. Durante este tiempo y al principio del caso, ¿ustedes sufrieron algún tipo de chantaje por parte del régimen? Porque yo recuerdo claramente un episodio que para ustedes no debe ser muy grato, y en estos días lo veíamos en redes sociales, a Hugo Chávez diciendo: a esta jueza hay que meterle 30 años, es decir, en una flagrante violación de la independencia de poderes y en una flagrante orden al Poder Judicial para que encarcelaran a alguien que lo único que hizo fue administrar justicia. Porque si recordamos el origen de todo esto, la doctora María Lourdes Afiuni examinó desde su conocimiento y su experiencia un expediente y dijo: ¿qué hace este señor preso? Vamos a liberarlo. Inmediatamente después de eso, que vino la ira del presidente de la nación. Sí, mi hermana sencillamente, primero leyó el expediente completo, vio que no tenía por qué estar 3 años preso una persona sin juicio. Luego había un documento de la ONU, del grupo de detenciones arbitrarias, que decía que eso era una detención arbitraria y que a ese señor se le recomendaba hacerle un juicio en libertad. Ella se apoyó de esas dos cosas y bueno, pues eso fue la ira total. Pero yo creo que el grave problema surge cuando el presidente, Dios Todopoderoso, imperialista, porque parece que fuera el rey de Venezuela en esa época, que todo lo que decía tenía que hacerse, al ver que no se le pudo demostrar nada, al ver que no cobró, la fiscal general Luis Ortega Díaz, nada más y nada menos se le ocurrió que inventar el delito de corrupción espiritual para poder mantenerla presa. Esa fue una barbaridad jurídica inventada para poder mantenerla todos estos años presa. Yo te voy a preguntar algo que ya que estamos hablando de corrupción espiritual que no está tipificada en ninguno de los órganos jurídicos del país. ¿Qué sienten ustedes cuando ven ahora a Luisa Ortega Díaz hablando en contra del régimen, diciendo que ese fue un régimen, que ese es un régimen oprobioso, que persigue, que encarcela y que tortura? Eso es una tremenda sinvergüenza, porque bastante daño no solamente le hizo a mi hermana, le hizo prácticamente casi todos los presos políticos ahora, muchos son producto de ella, de sus hazañas, de sus inventos. De verdad que es una sinvergüenza, y ahora estando en España de lo mejor, tranquila, después de todas las barbaridades que hizo, porque todas las consecuencias que mi hermana sufrió fueron culpa de ella, fueron culpa de Luis Ortega Díaz, de ese invento, porque no solamente inventó el delito, tuvo el descaro de ir a la ONU y falsificar una carta en la ONU firmando como si fuera mi hermana
ella misma diciendo que lo que pasó mi hermana en el INOF es mentira, que ella lo desmentía. O sea, imagínate hasta dónde llegó Luis Ortega Díaz, que llegó a la ONU con una falsa carta de mi hermana firmada por Luis Ortega Díaz para decir que mi hermana confesaba que todo era falso lo que le había pasado a Marino. Es increíble que ella ahora esté en España tranquila, acusando, ahora es la defensora de la oposición, ahora acusando al régimen de que esto es un desastre. Esto es producto de ella también, o sea, ella está metida en el mismo paquete. Y en el caso de Tarek William, que después ocupó el cargo de fiscal. Él lo que hizo fue darle continuidad al desastre, sinceramente. Eso de ayudar o de hacer cumplir la ley, no hizo absolutamente nada. Hizo lo mismo que Luis Ortega Díaz y hasta peor, porque fue el artífice de los últimos presos, de los últimos protestas de los muchachas y muchachos que metieron presos solamente por protestar o por tener un mensaje en el celular. Ese fue producto de Tarek. Eso es de verdad que infame lo que hizo él. ¿Ustedes han tenido contacto con la persona que se vio beneficiada hace 17 años por esa medida que tomó la doctora María Lourdes Afiuni en pleno uso de su autoridad como juez? ¿Han tenido contacto con esta persona? Yo tuve contacto con él después de la detención de mi hermana, porque él se puso a la orden muy angustiado para ayudar a mi hermana, para ayudarle con los abogados afuera, para llevar el caso afuera, porque él se sentía que era prácticamente culpable de la detención de mi hermana. Bueno, nosotros lo que le dijimos es que hubiera sido él o hubiese sido otro, y le hubiera pasado lo mismo a mi hermana. O sea, él como persona no es que sea el culpable, el culpable no fue él, el que le mandó a meter 30 años fue Chávez. Él se ha mantenido siempre en contacto conmigo, de vez en cuando, porque él está preocupado por la salud de ella. Él ha ayudado muchísimo afuera, a los abogados, en la ONU, en preparar informes, en eso se ha ocupado muchísimo y eso se agradece. ¿Y ahora, después de la libertad plena, han tenido contacto con él? No, todavía no he tenido contacto, pero seguro que debe estar, por lo menos debe estar feliz de que mi hermana ya tiene su libertad plena, y en algún momento tendremos contacto con él, porque de verdad que fueron casi 17 años en esta tragedia. Me dicen que ya tengo que despedirte. Te voy a hacer una pregunta. Por supuesto que en condiciones normales, si la doctora María Lourdes Afiuni no hubiera sido objeto de los actos atroz cometidos por Hugo Chávez y por quienes le sucedieron, la doctora Afiuni ya estaría casi que a punto de jubilarse. Estaría pues, muy cerca a poco tiempo de jubilarse. La pregunta concreta va, ¿qué dice ella de la carrera judicial hoy? Bueno, la carrera, ella estaría a punto de jubilarse, por supuesto, porque ella primero, antes de ser juez, fue asesora jurídica del 6CPC de la PTJ. Pasó muchos años ahí, donde aprendió muchísimo. Ella me dice ahora que lamentablemente ese poder judicial que ella conoció ya no es ni sombra. De hecho, me dice que para poder arreglar el poder judicial, te voy a decir las palabras que él me dijo. El poder judicial, para poder repararlo, hay que bajar la Santa María, sacar a todo el mundo, volver a subir la Santa María y meter gente nueva, e inclusive vas a tener que llamar a jubilados para poner orden en este desastre para poder comenzar, porque esto tiene que cambiar por completo. Hay una mentalidad de que nadie decide independientemente, que eso tiene que acabar, y eso va a ser difícil hacerlo con los que están ahora. ¿Podría ser la doctora Afiuni una suerte de colaboradora, de asesora ante un gobierno democrático para la conformación de un poder judicial decente en el país? ¿Cómo no? Ella estaría feliz de participar y ayudar, porque ella tiene muchísimo conocimiento y, como siempre he dicho, ella conoce ese monstruo desde adentro. No solamente la parte de los tribunales, sino hasta la parte policial la conoce muy bien. Nelson, te agradezco mucho estos momentos. No pierdo la esperanza de que en las próximas semanas podamos conversar con la doctora María Lourdes Afiuni. Por cierto, la doctora María Lourdes Afiuni tiene derecho a toda su documentación, a una cédula de identidad vigente, a un pasaporte vigente. Es una ciudadana venezolana que, según el más reciente edicto de un tribunal, goza de libertad plena. ¿Están ustedes gestionando el pasaporte de la doctora Afiuni?
Bueno, ya lo vamos a empezar a hacer porque uno de los abogados fue ayer a los tribunales para retirar ya el documento definitivo y que con ese documento de que está en libertad plena es el que se va a llevar al SAIME para empezar a hacer lo del pasaporte, porque la cédula la tiene al día, falta es el pasaporte.